Hija del sueño y de la noche, la muerte señala el fin de la vida. Es el símbolo del ya no más, del hasta aquí, del se acabó y de esa perfecta democracia en la que todo es perecedero, en la que todo se reduce a polvo, en la democracia de los muertos. ¿Por qué es tan importante la muerte en la cultura mexicana? ¿Qué nos puedes decir del por qué es tan una materia prima tan recurrida a la que recurrimos tanto en la cultura mexicana? Y recurrimos en música, en pintura, en fotografía, o sea, como que está muy presente. ¿Es así en todos los pueblos o notoriamente aquí? No, desde luego que hay muchas variaciones en cuanto a la presencia y el concepto de la muerte pues, en muchos países, en muchos pueblos, ¿no? En el caso nuestro, particularmente, fíjate que yo siempre he considerado que eh, que este aspecto de la muerte ha sido pues muy sublimado, por ejemplo, Octavio Paz en su Laberinto de la Soledad, Ujú. en donde pues plantea que el mexicano pues se ríe de la muerte, Sí. eh, en fin, toda una serie de aspectos que en ocasiones pues no corresponden plenamente a la realidad, No ¿no? nos reímos de la muerte. No, fíjate que hay una cosa, cuando doy esta charla o esa Ajá. conferencia acerca de la muerte, no falta al final quien levanta su mano y me pregunta: "Oiga, profesor, ¿por qué los mexicanos nos reímos de la muerte?". Y mi respuesta es: "Oiga, ¿usted es mexicano?". "Sí". "Ah, oiga, y cuando se le muere su madre, o su padre, o su hijo, ¿usted se está riendo?". Entonces, como Sí, que ahí lo pues siguen claro. y se dan cuenta, pues, que no hay tal, ¿no? Y, y, porque inclusive en el mundo prehispánico, fíjate, eh, había, eh, temor a la muerte, incertidumbre, Claro. y lo vemos plasmado a través, por ejemplo, de lo que se ha llamado la poesía náhuatl, ¿no? En donde se habla, de, por ejemplo, ¿a dónde iré? ¿A dónde iré? El camino del Dios dual, o sea, esa incertidumbre Claro. del más allá. Inclusive hay algunas, pues, manifestaciones así literarias de los aztecas, mexicas, en las que inclusive se habla de que pues se llora, se sufre ante esta realidad. Ahora bien, vamos al otro lado, el español, ¿no? Eh, en España, pues igual, o sea, hay también toda una serie de prácticas a través de lo que marca el catolicismo para pues, indicar y ver que igualmente allá también se le teme a la muerte, Sí. hay que estar preparado para recibirla, para, digamos, para morir, en paz y no ir, por cierto, pues, a los recónditos infiernos, ¿no? O sea, hay toda una serie de creencias a lo largo y ancho del mundo, sobre la muerte y demás. Además que aquí yo quiero hacer un punto que considero importante. Ujú. Que si para mí, en lo personal, claro, eh, y algo decías en tus palabras al principio que me parecieron muy acertadas, es que una vez que la muerte llega, hasta ahí quedaste, No hay más. ya no hay más. Sin embargo, las sociedades, los individuos, en fin, tanto es el temor que le tienen que Ujú. buscan una salida. Claro. Entonces, a través de la religión, a través de ciertas filosofías idealistas, en fin. Y entonces, de, ¿cuál qué es lo que plantean? Ah, no, hay un más allá, ¿no? Hay un más allá donde ciertas esencias, en el catolicismo es el alma, en los antiguos, mexicas eran, otras esencias muy especiales, sobre todo la teyolía que radicaba en el corazón, las que iban a ir a ese más allá, ¿no? Y allí vienen una serie de variaciones, ¿no? Por ejemplo, en el catolicismo, y me refiero a él, pues, porque es el que
tenemos más cerca, ¿no? Eh, Vemos cómo se convierte en un concepto, yo diría, moral, ¿no? Si te portas bien, vas a ir a gozar al cielo. Claro. Si te portas mal, vas a ir al Sótano. infierno. Y claro, estaba el purgatorio, Claro. que era un paso allí intermedio. Bueno, sin embargo, en el mundo prehispánico, concretamente entre los mexicas o pueblos nahuas en general, vemos que el concepto del lugar al que vas a ir es la manera en que mueres. Hay distintas zonas para descender a los infiernos, digamos. Digamos, No es el mismo. Quitemos el término infierno, porque Claro, no aquí existe. ya no tiene cabida, ¿no? Claro. Es decir, tienes razón, o sea, en el mundo prehispánico hay, digamos, 3 lugares a los que las esencias pueden llegar. Pero fíjate que estas esencias, o sea, y el lugar al que van a ir, están marcadas por la forma en que se muere, que esto es muy interesante. No es lo que hiciste, es la Exact- manera en que moriste. Exactamente, ¿no? Ok. Y ahora, ¿cuáles son esas? Primeramente, yo diría que acompañar al sol es una de ellas, pero esta le está destinada nada más a los guerreros muertos en combate o capturados y sacrificados a raíz de un combate. Es decir, que, ¿en qué consiste? Conforme a lo que los mismos indígenas le informaron a los frailes, ¿no? Por ejemplo, Fray Bernardino de Sahagún contaba con toda una serie de informantes indígenas que eran los que lo iban ilustrando sobre sus dioses, sus costumbres, etcétera, y también sobre este aspecto, diríamos, del más allá. Entonces, ese lugar que es acompañar al sol, destinado a los guerreros, eh, se nos relata que estos guerreros iban acompañando al sol, que era Huitzilopochtli, su dios solar y de la guerra. Claro. Entonces, desde que salía por el orto, o sea, por el oriente, iba avanzando, ¿verdad?, hasta el mediodía. Allí se nos dice que eran acompañado el sol por los guerreros que habían muerto, como dije, en combate, etcétera, ¿no? Era el rumbo, fíjate, eso es muy interesante, era el rumbo masculino del universo, ¿no? El oriente. Al llegar al mediodía y empezar a declinar ya hacia el poniente el sol, entonces cambiaba, era acompañado por las mujeres que habían muerto en su primer parto. Es decir, estas Era mujeres... también un combate. Exactamente, Qué interesante. exacto. O sea, el hecho de dar a luz se consideraba un combate, una guerra, y si la mujer moría en ese trance, pues había muerto en la guerra, igualmente que un varón, ¿no? Entonces se convertía en Mosihuaquesque, o sea, mujer valiente, ¿no? En Cihuateteo, mujer diosa, en fin. Y entonces iba acompañando al sol ya del mediodía hasta el atardecer. Este era el poniente, era el rumbo femenino del universo. Entonces, fíjate que aquí hay una dualidad. Primero, masculino, femenino, ¿no? En la concepción universal, ¿no? Eh, ya luego el sol era tragado, era devorado por la tierra, por Tlaltecutli, ¿verdad? Y entonces ingresaba al inframundo y también a la matriz de Tlaltecutli, de la diosa, ¿no? Y entonces esta lo iba a parir diariamente al sol por el poniente. Y entonces el sol salía, ¿verdad?, con ciertos atributos, ciertas características, y iba a luchar entonces contra los poderes diurnos. Venía de los poderes nocturnos, ¿no?, del inframundo, del Mictlán, etc. Entonces iba a luchar y a dispersar a las estrellas, a la luna, etc. Y de ahí viene aquel mito del combate entre Huitzilopochtli, el dios solar, y la luna Coyolxauhqui, ¿no? Claro. Ahora bien, esto, pues, queda claro, estaba destinado A los guerreros. a los guerreros y a las guerreras. A las ¿no? guerreras. Y segundo lugar, al que iba, era el Tlalocan, que era, se nos dice, el paraíso del dios Tlaloc, y donde también habitaba este dios, que era el dios de la lluvia, junto con los tlaloques, sus ayudantes.
Pero ¿cómo se nos define ese lugar? Se nos dice que era un sitio de constante verano, ¿no? Porque el mismo dios Tlaloc, con ese aspecto de fecundidad, de dar lluvia, de dar agua, etcétera, pues era un lugar en que el verdor era constante, ¿no? En las plantas, en las flores, etcétera, y demás. Entonces, ¿quiénes iban aquí? Aquellos que morían, otra vez volvemos a ese concepto de la muerte es la que va a definir, la forma en que mueres es la que va a definir, ¿no? El lugar al que vas. Entonces, aquí iban aquellos relacionados con el agua, los que morían, por ejemplo, ahogados, Ah, hidrópicos, por un hidrópicos aquí. rayo, por ejemplo, porque el rayo y lo manda Tlaloc, que viene Viene con él, claro. del momento de que hay lluvias, etcétera, ¿no? Entonces, en fin, todo lo relacionado con el agua era lo que marcaba que estos individuos fueran al Tlaloc. Tlaloc. Tercer lugar era el Mictlán. El Mictlán era, pues se entiende que era ya el inframundo, el lugar, o sea, el mundo de los muertos, ¿no? Y allí se nos presenta algo interesante. Allí iban todos los que morían de cualquier otra manera no relacionada ni con guerra ni con Los agua. no clasificados. Todo, Todos van para ahí. ¿no? Entonces iban al Mictlán. Nada más que para llegar al Mictlán tenían que atravesar una serie de, digamos, de 8 pues, peligros, ¿verdad? Después Hasta de que muertos. las esencias, claro. Wow. Iban bajando por 8 peligros, acechanzas, hasta llegar al noveno inframundo o el noveno nivel, que era el Mictlán. ¿Quiénes estaban ahí? Los señores del inframundo, los dioses que eran Mictlantecutli, señor del mundo de los muertos, y su pareja Mictlancíhuatl, ¿no? Igualmente señora del mundo de los muertos. Pero entre esos 8 peligros había que atravesar al final un río. Para eso necesitabas que te ayudara un perrito, un perro de color bermejo, que te ayudaba. Entonces de ahí viene esa tradición de decir que te ayudan a cruzar el río los perros. Claro, fíjate nomás. Bueno, entonces llegabas y ya ibas ante la presencia de estos 2 dioses descarnados, él representa descarnados. Fíjate, en las excavaciones en Templo Mayor encontramos 2 figuras de Mictlantecutli, pero casi de 1,80, 2 metros de alto, hechas de barro, ¿no? Con las garras levantadas en esta forma, que es una posición que aparece en muchas figuras relacionadas con la tierra o con el inframundo, ¿no? Y estas piezas, bueno, pueden verse allí en el museo, están exhibidas, una de ellas porque la otra por lo general se usa para que vaya a las exposiciones que van al extranjero. Claro. Entonces, bien, pero todavía había un cuarto lugar que era destinado a los infantes, a los niños, a que al morir, entonces iban de bebés o pequeños, iban a ir a un lugar en donde había un árbol nodriza, un árbol de cuyas hojas manaba leche. Seguían. Para que, exacto, para que siguieran amamantándose, ¿verdad? Hasta que los dioses decidieran que volvieran a alguna matriz, etcétera, para poder nacer. Entonces, eso es más imágenes del inframundo, de este lugar para los niños, etcétera. Lo vemos en un códice, inclusive en el Vaticano, el Códice Vaticano A. Ahí se puede apreciar el árbol nodriza con los niñitos ahí libando, ¿verdad? Los pequeños muertos alimentándose. Sí, claro. Cebando su muerto, no sé qué Sí, idea. sí, sí. Entonces, y también los niveles del inframundo por los cuales se tiene que ir pasando, ¿no? Entonces, pues como ves, eran varias las opciones muy diferentes, claro, al concepto occidental, cristiano, católico concretamente, que era el que ingresó pues a Mesoamérica a partir del siglo XVI, a través de la evangelización, ¿no? Pero hay coincidencias, ¿no? Por ejemplo, el famoso río. Bueno,
que lo retrata Dante también. Sí, qué bueno que tratas ese tema, porque yo he escrito un poco de eso, eh, y hay ciertos paralelismos. Es decir, en el concepto cristiano, que en parte nos lo da Dante, fíjate una cosa interesante aquí que yo he puesto en lo que he escrito. eh, Siempre que se va a bajar al inframundo, ya sea en Occidente, en Oriente, pues en algunos casos vemos que hay esta característica. Siempre se baja acompañado. Nunca No solo. baja solo, es cierto. O sea, Es cierto. Dante va con Virgilio, Así es. gran poeta, en fin, y van a empezar a recorrer los infiernos, ¿no? Todo esto que ya conocemos muy bien. Y en uno de esos infiernos, bueno, primero hay un río, segundo hay un perro, el, que es el cancerbero, Así es. ¿verdad? Un perro ahí que, pues, que es furioso, en fin, y se va a llegar finalmente también a un lugar frío. Ahora bien, si vamos al mundo de, mesoamericano, de los mexicas, vemos cómo, como ya lo observabas, aparece el río, Y aparece el perro. aparece también el perro que te tiene que ayudar, nada más que aquí, como ves, juega un papel benéfico. En Sí. cambio, en el Dante es un perro aterrador, ¿no? Claro, claro. Y, eh, y finalmente también atraviesas un lugar frío, en el caso mesoamericano, ¿no? O sea, que son paralelismos que, que digamos, que se presentan, y yo pienso, porque en ambos casos son 9 infiernos y 9 niveles del inframundo. O sea, coincidencia Sí. también. Coincidencia, por una razón, yo creo, A ¿no? ver. A ver si no me refutas aquí No, no, pues ante el como te público que tú, nos no, pues tú ahí eres va. el especialista, yo no. Yo pienso que esta concepción del número 9, o sea, presente ahí, obedece a, en el caso de Occidente, a los 9 meses en los que te estás gestando para finalmente nacer. Y al nacer, cuando mueres, tienes que regresar a hacer el viaje de regreso al lugar de origen, a la tierra madre, etcétera, etcétera. En el caso mesoamericano, concretamente el mexica, pues vamos a ver igual que los meses, primero hay que aclararlo, no eran Diferentes. eran diferentes, eran 18 meses de 20 días, no de 30, ¿no? Sin embargo, aquí entra un factor muy importante que yo aclaro cuando hablo de esto, haciendo ver que en este caso son lunaciones. La luna, o sea, el ciclo lunar es de 29 días aproximadamente, mismo tiempo que es el de la menstruación, todo este aspecto Claro, femenino, claro. ¿verdad? Que lo vemos también presente en ese ciclo. Entonces, pues hay ahí toda una serie de relaciones, de pensamientos, de cosas que habría que, pues, averiguar. Pero de culturas distintas, de De momentos culturas distintos, distintas. coinciden en leer, digamos, límites como la muerte casi de la misma manera. Sí, claro, porque los individuos aquí, allá, en el pasado, en el presente, tienen una serie de constantes Claro. que les son propias. Entonces, Todos tenemos la vulgar costumbre de morir. Todos. sí, exactamente. Bueno, fíjate cómo nos estamos riendo ahora sí de la muerte. Claro. Este, tenemos la mala costumbre de morir, exactamente. Entonces, pues pienso que el tema pues es apasionante, desde luego, porque, como digo, pues el hombre ha tratado de evitarlo a través de diferentes maneras, como dije, religiones, filosofías, etcétera, que te plantean una idea de supervivencia posterior. Fíjate que hay un dato interesante. Tú hablando al principio de que nos da risa la muerte, pues no es cierto. Ni aunque fueran los guerreros que iban a ascender al sol. Hay, digamos, testimonios, ustedes los han encontrado, de cómo los prisioneros antes de ser sacrificados, que ellos irían, digamos, a esa zona de altura y de luminosidad, pues no iban gustosos, aullaban porque no querían morirse. Exacto. Entonces enfrentamos la muerte
igual, Sí, sí, con miedo. sí, claro. Y cuando estabas hablando de la cultura, digamos, europea, pues están esos famosos cuadros que son los vanitas, en donde te ponen la mitad de la persona normal, muy vistoso, muy arreglado, y del otro lado ves una calavera. Nos Sí, están diciendo, descarnado. vas para allá tú, Sí, vas a ser un sí. desordenado. Fíjate que eso en la cultura occidental, concretamente española, que es la que nos llega, eh, europea, en fin, es muy interesante este tema que estás comentando, porque hay evidencias, por ejemplo, en la Edad Media, del llamado, por ejemplo, Códice del Escorial. Es un códice en el que la, la importancia está en que es como un llamamiento a estar en gracia antes de la muerte. Entonces, porque la, y se le llama también, o se le conoce como danza de la muerte, ¿no? Y es un mensaje a los nobles, al campesino, al hombre, a la mujer, está en verso, además, recordándole que pues su vida es finita, ¿verdad? Y que debe estar preparado, ¿no? Aquí entra mucho pues la religión en el sentido de que no te vaya a pillar la muerte en pecado mortal, porque entonces vas a ir a los infiernos, sino que tienes que tratar de estar en gracia. Y en los cuadros, el que tú has mencionado, por cierto, yo lo vi en Sevilla, eh, que es de este autor, creo que es el pintor Fernández Leal, no recuerdo si es el primer apellido, está correcto, pero en fin, en donde hay dos cuadros de él que se complementan, ¿no? Y que nos está mandando ese mensaje que tú comentabas, ¿no? Fíjate que aquí, inclusive en Toluca, hay una representación que yo publiqué en alguna, bueno, muchos han publicado, lo han dado a conocer, en la que se ve lo que estás mencionando, ¿no? Cómo la persona tiene vida y muerte. Pero ¿sabes que eso también lo vemos en el mundo prehispánico? También es, Sí, wow. pero además 1000 años antes de nuestra era. Eduardo, síguenos hablando de esta coincidencia también en el mundo prehispánico que tiene que ver con el concepto de vanidad. Exacto. Mira, este, hay una idea, un concepto en el mundo prehispánico que es fundamental. Yo considero que es una llave para poder penetrar hasta cierto punto en el pensamiento indígena prehispánico, ¿no? Y es el de la dualidad, Mm. ¿no? Es decir, eh, toda una serie de, digamos, de presencias que guardan una unidad, pero que se forman obviamente por dos aspectos, ¿no? Ujú. Y así, pero como también en Occidente, por ejemplo, hay día, noche, Y en vida, muerte. el yin y el yang en Oriente. Exactamente, también, ¿no? Entonces, eh, fíjate, te decía cómo hace 1000 años, antes de nuestra era, o sea, ahorita ya serían 2000 y pico años de antigüedad, en Tlatilco, este sitio arqueológico que estaba cerca de Naucalpan, eh, hubo muchas excavaciones arqueológicas ahí y se encontraron los esqueletos, ¿verdad? Acompañados de sus ofrendas, vasijas de cerámica, botellones, máscaras, en fin, ¿no? Que acompañaban, era el ajuar mortuorio De ahí que iba vienen nuestras acompañado. ofrendas, ¿verdad? ¿Cómo? Nuestras ofrendas de ahí vienen. En cierta medida, Ajá. ¿no? Entonces se acompañaba al individuo muerto con muchos de estos objetos. Entre esos objetos se encontró una mascarita, más o menos de este tamaño, de barro, ¿verdad? Que representa exactamente lo que tú comentabas antes para España, en fin, la dualidad, es decir, la vida de un lado se ve a la persona con, digamos, con labios, con piel, ¿no? Ujú. Y descarnada del otro lado, ¿no? La cuenca del ojo vacía, el hueso malar, los dientes, en fin, ¿no? Entonces, ¿esto qué está significando? Pues esa dualidad, ¿no? Vida, muerte, que imagínate, ya está presente desde esa época, pero además es una constante porque posteriormente, en el año 800 más o menos de nuestra era, Ujú. en Oaxaca, entre los zapotecas, tenemos una figura
con el mismo concepto, También. ¿sí? Wow. O sea, que pues es impresionante cómo eso permanece y también lo vamos a ver inclusive en códices, ¿no? Por ejemplo, en el Borgia, en donde se ve la figura de la muerte pegados por la espalda, digamos, con Quetzalcóatl, con una figura, ¿no? De otro tipo. Entonces, esto es una permanencia. Inclusive yo te mencionaba algo de la llamada poesía náhuatl, en donde, en traducciones del doctor Ángel María Garibay, de mi muy querido y respetado Miguel León Portilla, en fin, se habla en algunos de estos cantos, ¿verdad?, de la dualidad, ¿no? Y dice precisamente eso que mencionaba yo al principio. Es una como pregunta, ¿no? ¿A dónde iré? ¿A dónde iré? El camino del Dios dual, ¿no? Nos lo está volviendo allí a repetir. Bueno, entonces, como vemos, pues son presencias que ante lo inevitable que es la muerte, pues los hombres, los individuos, las sociedades dan respuesta de una u otra manera. ¿Cuántos años tienes como antropólogo, como arqueólogo? Mira, Toda tu vida. bueno, yo entré a la escuela de antropología, imagínate, creo que tú no nacías, en 1959. Wow. O sea, entré a la escuela de antropología en ese año, me gradué en 1965 y eh, trabajo en el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ya llevo ahí 65 años de pertenecer como investigador, ¿no? Entonces, pues es el tiempo. Fíjate que en relación a eso, dentro de mi institución, el INA, Ujú. pues 3 son los temas que más me han atraído. Entre ellos el de la muerte, obviamente, ¿no? Bueno, nos hemos dado cuenta con tus publicaciones, claro. Bueno, y fíjate que la primera fue el primer libro que yo escribí ya completo, porque antes preparé una antología de don Manuel Gamio que salió en CEP 70, aquella magnífica colección de la CEP. Eh, pero el primer libro ya mío, ¿verdad?, fue Muerte a filo de obsidiana. Luego hicieron otra edición. Han salido como 15 reediciones por el Fondo de Cultura Económica, Exactamente. ¿no? Entonces, digo, ha tenido muy buen recibimiento en el público y demás, ¿no? Pero ese es uno de los temas de investigación. Pero fíjate algo, por lo menos 7 títulos de libros míos llevan como título o está presente el término muerte. Fíjate. Muerte a Wow. filo de obsidiana, La muerte entre los mexicas, Vida, pasión y muerte de Tenochtitlan, en fin, 7 por lo menos, Y en ¿no? ese trayecto, en ese recorrido, ¿has modificado tu concepto de la muerte? Bueno, voy, digamos que alimentándome de más información, Ah. tanto arqueológica como de literaria, de escritos, en fin. Y hay un ¿Verdad? momento en que de repente todo lo que sabías de la muerte te hizo simbrar en algún momento algo que descubriste. Pues no, no, tanto como simbrarme, No. no, no mucho, pero ese aspecto, digamos, mi pensamiento sobre el tema no ha variado en cuanto a que Lo has enriquecido. la muerte, sí, exacto, en el sentido de que la muerte se da y hasta ahí llegó el individuo, O ¿no? sea, no eres un hombre de fe, digamos. Y ya no, Ya perdí no. la fe, maestro. ¿Eh? Sí, no, porque ese mismo estudio te va llevando a ver que muchos buscan precisamente evitar a la muerte. Bueno, pero hay también una idea o una necesidad de trascendencia laica, que es la posteridad que da, digamos, la fama o la gloria en los escritores o antropólogos. Sí. Y hay un escritor ruso que le preguntaron que si él quería alcanzar la posteridad y dice, pues francamente no me importa porque no voy a estar. O sea, tan tan. Bueno, mira, eh, has tocado un concepto muy importante que es la trascendencia, ¿no? Eh, Esa trascendencia se puede lograr de muchas maneras, ¿no? Mm,
Al Capone la consiguió a través de las sinvergüenzadas que hacía. Claro. Hitler igual trascendió, pero de una manera muy negativa. Y Netanyahu se está Y esmerando. Netanyahu, pues, no le sigue los pasos muy cerca Exacto. a Hitler. Bueno, entonces son diversas maneras de alcanzar eso, ¿no? Pero también se puede alcanzar, ya viéndolo en aspecto positivo, pues a través, como tú lo mencionabas, ¿no? Pues de la investigación, de una obra literaria que surge y está presente, ¿no? Ahora bien, yo ahí creo que, pues, esa trascendencia, pues, es válida si se te da, ¿no? Y ya, o sea, por ejemplo, el Quijote, Cervantes, pues yo creo que nunca supo la trascendencia que iba a tener su obra. Es la obra que marca la gran literatura española, ¿no? Desde, imagínate cuántos años. Entonces, pues, todo eso, igual que, por ejemplo, el poeta náhuatl o el filósofo náhuatl, pues tampoco quizá pensaba en esa trascendencia de que sus poemas iban a ser traducidos y conocidos hoy. Pero bueno, en fin, y esto, por ejemplo, de la fama, que esto ya es otra cosa, pero esto de la fama, yo he dicho, y por ahí lo he escrito, que la fama es una dama muy veleidosa y que cuando la buscas no la encuentras, se esconde. Y cuando menos esperas, ella se presenta si lo quiere, ¿no? Y entonces, pues estamos ahí entre quienes quisieran alcanzar a la fama o la que ella se da, se presenta y bueno, qué bueno, ¿no? Se disfruta y se acabó, ¿no? Pero bueno, estábamos platicando, bueno, para concretar la idea que venía diciendo, que uno de los temas principales en mi vida académica ha sido el de la muerte, pero hay otros dos. El de el Templo Mayor de Tenochtitlan, obviamente, imagínate, es un proyecto que Que aún no termina, que caray. aún no termina. Algún día morirá, pero de momento sigue adelante. Sí. Entonces, el Templo Mayor, claro, imagínate, yo lo inicié ya estamos cerca de cumplir medio siglo, Pero 1978. te has encontrado cosas fantásticas, Ah, no. como ese río que aún subsiste, ese río subterráneo que podemos escuchar en alguna zona del Templo Mayor, ¿no? Que es Bueno, el río que conocieron los que construyeron el Templo sí. Mayor, supongo. Bueno, yo no he oído nada, pero si tú insistes, pues, te lo Yo lo he creo. escuchado. Alguno de tus Sí. alumnos ahora sí que me acercaron a una esquina y efectivamente es un río subterráneo. Bueno, vamos a reprobar a ese alumno. Bueno, ese es otro tema, también muy amplio. Y uno más, que es el de la historia de la arqueología, ¿no? Ok. O sea, le he dedicado también mucho tiempo, ya publiqué 2 tomos sobre la historia de la arqueología, en donde digo que en realidad para hablar de esa historia necesitaríamos 50 tomos, no 2. Es una riqueza que hay de información increíble. Estos son los 3 temas míos. Ahora bien, en los 2 primeros, perdón, en los 2 segundos, o sea, el del Templo Mayor y el de la historia de la arqueología, Ujú. ya he publicado toda una serie de elementos que yo considero que he ido cerrando el círculo, ¿verdad? Y el de la muerte, tengo en preparación un libro que se va a llamar La muerte en México a través del arte, prehispánica, colonial, independiente y moderna. O sea que, claro, la que conozco mejor es la prehispánica, ¿no? Pero en fin, ahí va a ir reunido todo mi pensamiento al respecto, pero luego la colonial, en que el concepto empieza a cambiar a través de la evangelización, a través de nuevas ideas sobre la muerte, etcétera, y pues también ahí se verá Entonces se ha modificado, todo lo relacionado. Bueno, se ha reencauzado. sí, o sea, es otra forma de ver, otra filosofía, otros conceptos que actualmente ya tiene pues la mayoría de los que ya somos pues mestizos, mexicanos, en fin, ¿no? Luego, la independencia, porque ahí, aunque siguen estos conceptos ya católicos y demás, sin embargo, este, la,
la independencia misma, o sea, este enfrentamiento en que hubo también tanta muerte y demás, va a dar paso, pues, a, digamos, a establecer toda una serie de cosas para tratar de enterrar todo lo que España había hecho en México, ¿no? Y luego ya, a partir de la Revolución, vemos también aspectos muy interesantes y ya entramos al mundo moderno, en donde a través de las expresiones arquitectónicas, igual que en el mundo prehispánico, ¿no? Y en el colonial, la arquitectura, la danza, la poesía, la literatura en general, Ujú. ¿no? En fin, toda una serie de ideas. Bueno, hay los cementerios, existe toda una presencia, pues, de escultura mortuoria, diríamos, Así ¿no? es. Es una estética Relacionadas, bastante, acompañando al muerto. totalmente. Cierto. Y llegamos al mundo actual, el México actual, en donde vemos ciertas presencias ya muy mezcladas entre el mundo prehispánico y el mundo occidental, ¿verdad? Que van penetrando y que vemos algunas reminiscencias en pueblos indígenas fundamentalmente, no ya en, digamos, la mayoría de la población, Que ha ¿no? cambiado muchísimo. Que ha cambiado Ahora, por muchísimo. ejemplo, la expectativa de vida es mucho mayor que entre los antiguos mexicanos, pero curiosamente ahora tenemos los índices más altos de suicidios de jóvenes. A Sí, pesar de que tienen la esperanza de vida más alta, deciden no seguir. sí. Entonces ha cambiado y se seguirá modificando el concepto de muerte, supongo. Sí, claro, y es actualmente, pues, sí, una sociedad, pues, bastante eh, opresiva por diversas razones, ¿no? Y que llevan a cosas como esta que mencionas, ¿no? Que es muy importante también analizar. Fíjate, a mí me pidió un artículo para un libro que sacó, éramos como 20 autores, pero nos congregó el doctor Arnoldo Kraus, recientemente fallecido, que él era tanatólogo. Así es. Y entonces, me invitó a participar ahí en un tema sobre el suicidio, ¿no? Y en otro libro, pues, él inclusive me pidió que yo le hiciera la presentación, pero trataba igualmente de cómo, eh, digamos, ya en casos extremos de enfermedad, etcétera, debería existir la eutanasia, ¿Tú ¿no? crees que debe Para existir? acompañar, sí, la acaban de aprobar también ahora En Uruguay, ¿no? en Uruguay, creo que antes en Colombia y en otros países. Es, Es un pendiente que tenemos aquí. es un pendiente porque creo que ya el sufrimiento extremo en que la misma persona está pidiendo ya irse, ¿verdad? Eso le Y pasó a Monsiváis. a Carlos, sí, Tuvo una larga agonía sí, y en un momento de lucidez despertó y se empezó a arrancar todo. Dijo, yo no quería sí, eso. claro, Pues no lo quería, claro. en fin. Pero bueno, entonces se seguirá modificando. Lo seguiremos Pues entendiendo. sí, la muerte es inherente a la vida, lo que nace muere, y lo vemos en los individuos, en las plantas, en fin, vaya, hasta las estrellas Claro. mueren. O sea, que debemos reflexionar en estos aspectos y ver también lo ficticio de muchas festividades. Por ejemplo, Ujú. es increíble que una película, creo que de James Bond, o no sé de quién, Ay, trajo a la Ciudad de resignificó, México, claro. ¿no? Toda una serie ahora de cosas. Lo de la Catrina, por ejemplo, Así es. es algo que nace prácticamente con Posada. Oye, que nunca vio impresa su Catrina. Murió antes. Mira, la muerte se vengó. Es- Pues sí se lo llevó antes de que la vida. Bueno, esto de la Catrina es Posada, es prácticamente 19-20, o sea, el siglo, ¿verdad? Y la retoma Diego, la pinta. Ay, pues todo el mundo ahora ya se pinta de Catrina. Bueno, pues está, si lo quieren, que lo hagan. Pero también hay mucha mitificación de estos aspectos, ¿no? Eh, Se montan muchos altares de muertos, pero no se sabe el contenido del altar de muerto. O sea, cuando se pone el caminito de cempasúchil, por ejemplo, como ven que en algunas
regiones rurales, se hace el altar auténtico de ahí y se le pone el caminito, pero entonces aquí también lo ponen, pero ya ni saben qué significa, Solo hay que ponerlo. ¿sí? Es el camino para que la supuesta ánima llegue y pueda llegar hasta el altar de muertos, ¿no? Entonces, ya nada más es como repetitivo a algo que han visto y que lo generalizan. Por ejemplo, el mismo Posada, ¿no? Todos dicen, bueno, pero ahí está Posada, que no, él utilizó a la calaca como un medio de protesta, ¿no? Y de crítica social, ¿no? Él, o sea, ningún otro autor de aquella época lo utilizaba, era él que lo utilizaba. Pues entonces ya se generalizó, ahora que las calacas, las catrinas, las quién sabe qué, y pues ahí van, ¿no? Pero bueno, eso es inevitable, son como tú decías, pues procesos que se van dando, ¿no? Y digamos, nos convendría tener un camino más sólido para entender o resignificar ese pasado, porque ahora se habla mucho de los pueblos originarios, pero a veces me da la impresión de que solamente se folclorizan algunas cosas. Este término que has usado es el correcto. Creo que actualmente se ha llegado a unos extremos tremendos de folclorizar esto, ¿no? Y tú ves, por ejemplo, cómo se atavían, se disfrazan con algún vestido que ellos creen que es indígena, ¿no? Se lo ponen y ahí lo traen todo el día. Y hacen esto del bastón de mando. Eso existe en algunas comunidades indígenas, no en todas. O sea, entonces, no, pero aquí ya lo generalizaron porque hay ignorancia. Hay mucha ignorancia del pasado, hay mucha ignorancia del presente que lleva a que cometan toda una serie de cosas y que sahumar y que Es no sé qué cosas. político. Y con un Pasado tinte también, por político, populachero, folclorizante, en fin. Bueno, tú viste toda esta cosa que se armó, por ejemplo, en el Zócalo, donde, por cierto, hacen circo, maroma y teatro, ¿no? Bueno, construimos pirámides de cartón. Las pirámides allí y hacen unas representaciones vistiendo a los soldados de aztecas, yo no sé de qué, pero en fin, todas estas cosas que en realidad, y ese término que usaste, folclorizar toda una serie de ideas, de conceptos, pues es ahora ya tema del día. Pero para mí es producto de una ignorancia como aquella de que se señalaba en el sexenio anterior que 1321 había elementos para decir que era la fundación de Tenochtitlan. Entonces han celebrado ya varias veces para no errar. Las que faltan. Bueno, entonces, 1321, esa fecha, según los estudiosos, no aparece en ningún códice, en ninguna fuente, ni nada. Pero venía como anillo al dedo, porque era 1321, fundación de Tenochtitlan, falso. Pero 1521, la conquista. 1821, la independencia. Y 2021, Claro, entonces, claro. manipulación de la historia, y lo dije públicamente, eso es manipular la historia. Y es terrible. Es terrible. Es no conocer y no conocernos. Es la ignorancia, hay mucha ignorancia, ¿no? Y no hay manera de modificarlo. O sea, se seguirá repitiendo desde tu punto Bueno, de a vista. menos que eduquen mejor y que haya un mayor conocimiento de la propia historia, ¿verdad? Y no caer en estos aspectos, ¿no? ¿Algo más que nos quieras compartir No, después de esta eso, reflexión? pues, nada más. Creo que ha sido muy interesante y qué bueno que se le preste atención a estas cosas también para un poco ir desmitificando, ¿no? Algunos aspectos. Pues muchísimas gracias, Eduardo. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes por habernos seguido en esta conversación realmente ilustradora, interesante, muy informada de parte de Eduardo Matos. Y los espero la próxima semana. Recuerde, esto es Palabras Cruzadas y nos pueden seguir en todas las redes sociales como @lajornadaonline.